En este contexto, estamos realizando esta actividad recordando el grito de independencia de Ecuador como una de las primeras experiencias dentro de Sudamérica. Y tenemos unos participantes, unos exponentes realmente de primer nivel de lujo, que nos honra a la academia y en particular a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. En el día de hoy va a estar moderando la mesa la historiadora Ana Barreto Balinotti. Van a estar como expositores el historiador Fabián Chamorro, quien nos va a estar hablando de lo que es la historia de la independencia de Paraguay, un tema bastante conocido, por lo menos para el auditorio paraguayo. Vamos a ir recordando cosas, refrescando un poco lo que fue ese proceso y nos va a estar hablando respecto a lo que fue el proceso de independencia de Ecuador, el señor embajador Eduardo Mora Anda. Realmente es un gran honor, reitero, poder tener a tan altos representantes de la historia, de la academia y del mundo diplomático. Sin más, paso a dar la palabra al señor embajador Santiago Apunte Franco. Él es embajador de la República de Ecuador en Paraguay. Buenas tardes con todos. Yo, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy y agradecer en la persona del rector también, Manuel Viedma Romero, el dar esta oportunidad también otra vez al Ecuador, en poder estar en un tema de especial significación para el país. Pocos días celebramos los 212 años del primer grito de independencia del Ecuador, el 10 de agosto, y esta es una fecha que ahora podemos conmemorar también desde este ámbito académico, con expositores, como dijo el doctor Freddy Genes, a quien agradezco también la presentación, de gran nivel. Tenemos a la señora Ana Barreto y al señor Fabián Chamorro como expositores, y moderadora la primera, Fabián Chamorro como expositor sobre la independencia paraguaya en segundo lugar. Y en especial al embajador Eduardo Moranda, un funcionario de larga trayectoria, es uno de los funcionarios, de los embajadores más connotados del servicio exterior, pero no termina ahí, en su gran capacidad profesional, su actividad, sino en la academia y en la investigación. Es un hombre de cualidades humanas muy amplias, un ser humano de gran profundidad que tendremos el gusto de escuchar y yo saludar de la manera más respetuosa y con mucho aprecio. ¿Por qué hemos pedido o hemos sugerido el celebrar un taller de esta naturaleza, un conversatorio? Nos pareció algo interesante tratar de comparar hechos históricos. En América Latina todos sabemos que el origen de la que llamamos nuestras independencias se da con tiene de trasfondo a la invasión napoleónica de España en 1807 y la entronización de José Bonaparte como rey de España en 1800. Se formaron juntas de gobierno y en toda América Latina y también en España, que fueron que reconocían a Fernando VII como rey legítimo. En Ecuador sucede esto en los albores de la independencia en América Latina. Nosotros llamamos el primer grito de independencia el 10 de agosto de 1809, que es seguido de varios otros: Argentina 1810, Asunción en 1814, 15 de mayo de 1811. Asunción también forma su junta de gobierno, un triunvirato de lo que yo conozco, que ya actúa en vida independiente. Ahí hay una similitud, esa causa generadora de un proceso histórico, que puede ser la invasión napoleónica. Que no termina solo con España, bueno, también todos conocen, implica también la salida del gobierno en esa época, del rey y de toda la corte portuguesa a Brasil. Y ese es otro espacio de la historia tan interesante, cómo se va entretejiendo la historia.
En el caso de Ecuador es un proceso que toma desde el 10 de agosto de 1809 y termina, podría decirse, el 24 de mayo de 1822, con la batalla de Pichincha, donde el Ecuador, lo que el actual Ecuador, finalmente consolida su independencia. Independencia, sí, se adscribe ese momento ya, o estaba ya, teóricamente, se había inscrito a la Gran Colombia, la creación, esta multinacional de Bolívar, y luego se separará en 1800. ¿Qué pasa con Paraguay en ese lapso? En Paraguay no hubo una reacción monárquica que le obligue a tomar, a tener de lo que yo conozco, un segundo proceso independentista, una reafirmación de su primera junta. No, al contrario, ya se forman gobiernos y de ahí viene el dictador perpetuo y toda esa historia fascinante de los años de encierro de Paraguay. Pero bueno, esta es un poco las razones. Más coincidencias. ¿Qué otras coincidencias tenemos encontradas, perdidas, un poco entre la leyenda, la verdad y con mucha simpatía lo decimos? Manuela Cañizares y Juana de Lara, dos mujeres que representan un poco el espíritu femenino, conspiradoras, las mujeres que están trayendo y llevando los recados a los independentistas, los que son, amparan en definitiva a la independencia que se está iniciando en América Latina. A ellas también un guiño de la historia desafavorecido. Nosotros en Ecuador, aquí en la embajada, hemos podido llevar y tener dos monumentos, una de Manuela Cañizares y otro de Sucre del Criado. Un poco esto, un poco señalar esas coincidencias y de ahí los derroteros que cada uno de los países ha seguido. Agradezco de nuevo, pues, a la UPAP por darnos esta oportunidad de dialogar sobre los procesos independentistas con ocasión de un aniversario más del grito de independencia de Ecuador. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y a los expositores por darse el tiempo de trabajar sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus amables palabras y por esta introducción también histórica que ya nos prepara el camino para lo que va a ser nuestro conversatorio del día de hoy. Mientras esperamos que nuestra moderadora se reintegre, tuvo un pequeño inconveniente técnico. Entonces, en honor al tiempo, ya pasaremos a dar la palabra al señor Eduardo Mora Anda. Él es nacido en Loja, Ecuador, poeta, pensador, historiador y ensayista. Estudió en Ecuador y en Iowa y Texas, Estados Unidos. Vivió en Perú, Chile, Guatemala, Argentina, Suiza, Italia y Brasil. Fue embajador de Ecuador en Argentina, Guatemala y Brasil. Es autor de varios libros de poemas. También ha sido diplomático y profesor universitario. Y durante 3 años dirigió el Plan Binacional de Desarrollo de la zona fronteriza de Ecuador con Perú. Él es miembro de número de la Academia Ecuatoriana de Lengua, filial de la Real Academia de la Lengua Española, y miembro correspondiente en la Academia Argentina de la Historia. En el día de hoy, él nos va a estar compartiendo una exposición titulada Los procesos de independencia en Sudamérica, el primer grito de independencia el 10 de agosto del año 1809, base para la emancipación de la corona española y la consolidación independentista final de Ecuador en el año 1822. Señor embajador Eduardo Mora, un gusto tenerlo y el micrófono es suyo. Agradezco mucho esta oportunidad para dirigirme a ustedes. Agradezco al señor embajador don Santiago Apunte, embajador del Ecuador en Paraguay, y a los amigos paraguayos y entidades que auspician este evento. Como bien sabemos, los últimos decenios del siglo XVIII y los comienzos del siglo XX
XIX, fueron una época de grandes transformaciones ideológicas, científicas, políticas y sociales, tanto en los países europeos como en sus colonias de América. La influencia de las nuevas ideas políticas y sociales que llegaban de Francia y de los Estados Unidos, sobre todo de Francia, la Ilustración racionalista, el enciclopedismo y la Revolución Francesa, y la independencia de los Estados Unidos en 1776, así como la decadencia del Imperio Español, dieron como origen en la América hispana a fuertes corrientes de opinión que favorecían la separación de las colonias. Las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, emanadas de la Constitución de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, marcaron la conciencia de las minorías dirigentes. Se unía a esto la competencia entre españoles y criollos, los americanos, por los puestos públicos, y el descontento de los criollos, es decir, los blancos y mestizos nacidos ya en América, con los altos impuestos que les cobraba la metrópoli. Además, el reino español había establecido en su favor el monopolio comercial sobre todas las colonias americanas, y la Gran Bretaña trataba de influir en la América Latina para debilitar a su enorme rival, el Imperio Español, el imperio donde no se ocultaba el sol, mediante el funcionamiento de logias secretas dirigidas desde Londres, y luego con el envío de asesores militares y aún de batallones de supuestos voluntarios que apoyaron las posteriores luchas de la independencia. A todo esto se añade que en la realidad, como dice Gerard Masur, la Edad Media se había prolongado en las posesiones españolas y en la propia metrópoli, mientras el resto de los países europeos habían conocido una evolución distinta, tanto económica como política, social y religiosa. La invasión de Napoleón Bonaparte a España y la posesión de José Bonaparte, hermano del emperador, como rey de España, llevó a la constitución de numerosas juntas locales de patriotas, tanto en la península española como en América, para reivindicar la soberanía nacional que había sido sacrificada con la sucesiva abdicación de dos reyes borbones, Carlos IV y el retrógrado Fernando VII. El nacionalismo que despertó la invasión francesa hizo que los pueblos de España no apreciaran las medidas positivas que adoptó Bonaparte, como la abolición de la Inquisición española y la introducción del Código Civil, que transformó la vida de Europa. La diferencia está en que en América esta ocasión fue aprovechada no solo para reivindicar la suerte de los pueblos de habla castellana, sino que determinados grupos de americanos se sirvieron de ella para tratar de fundar nuevos estados independientes. Precisamente el primero de estos intentos tuvo lugar en la ciudad de Quito, el 10 de agosto de 1809, con una conspiración de criollos e intelectuales que arrestó a las autoridades españolas y constituyó en la presidencia de la audiencia
una junta de gobierno encabezada por un noble criollo, Juan Pío Montúfar. La rebelión fue sofocada por tropas reales venidas del sur y el 2 de agosto del año siguiente se asesinó a la mayoría de los miembros de la Junta y otros patriotas, excepto a uno de ellos, el doctor Antonio Ante, que fue enviado a las prisiones de Ceuta, en África, donde pasó como 20 años. Este hecho lamentable eliminó a gran parte de la élite política quiteña y determinó que en el comienzo de la República Ecuatoriana intervengan personajes nacidos en otros lugares. El movimiento, sin embargo, no terminó con esa matanza, en la que algunos calculan que murieron unos 600 habitantes de Quito, sino que entre 1810 y 1812 hubo un periodo de luchas entre independistas y realistas. Como anotaba don Miguel de Unamuno, más que una guerra de independencia, era una guerra civil entre partidarios de separarse de España y partidarios del régimen hispano. Tanto que, hay que decirlo, muchos indígenas combatieron del lado del rey. La misma visión tenía el presidente norteamericano Monroe, para quien la lucha entre criollos americanos y españoles no era precisamente un levantamiento, sino una guerra civil entre dos facciones que tenían iguales derechos. Es interesante señalar que la bandera que izaron los patriotas de Quito para reemplazar a la española era en realidad una versión del pabellón del más ilustre presidente de la audiencia y presidencia de Quito, el flamenco Francisco Luis Héctor de Carondelet, caballero de la Orden de Malta, militar que fue antes gobernador de Luisiana y de la Florida. Ahora el Palacio Presidencial del Ecuador se llama Carondelet. Esta bandera era roja con la cruz de San Andrés, es decir, en X, en color blanco en el medio. Esto denota que había una corriente de afecto al país de parte de los que vivían en él. Los independistas quiteños llegaron a dictar una constitución del estado de Quito, con ese nombre, en 1812, y siguiendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la América Hispana, el territorio del Ecuador se constituyó en un nuevo estado. Su primer presidente fue el obispo Cuero y Caicedo, pues parte del clero era partidario de la independencia. Pero las tropas independistas, encabezadas por Carlos Montúfar y compuesta por voluntarios, fueron derrotadas por batallones profesionales enviados por el virrey de Lima. Posteriormente, el 9 de octubre de 1920, un movimiento independentista liderado por el poeta José Joaquín Olmedo proclamó la independencia de Guayaquil, el puerto principal, y el régimen republicano. Fecha importante no solo para Guayaquil, sino también para otras ciudades que una tras otra fueron proclamando la independencia y formando asimismo juntas locales.
El nuevo gobierno de Guayaquil independiente se extendía desde Tumaco al norte hasta Tumbes en el sur. Este gobierno proclamó la libertad de cultos y empezó acciones militares para liberar a la sierra ecuatoriana, lo que demuestra el sentimiento de unidad o relación que existía entre todas las ciudades de la costa y la sierra ecuatoriales, que habían venido integrando durante 300 años la antigua Audiencia y Presidencia de Quito, ahora República del Ecuador. Como vemos, el movimiento independiente de Quito y Guayaquil, es decir, del actual Ecuador, y el de Paraguay, tienen similitud en cuanto manifiestan una cabal y valerosa voluntad de hacer valer la propia identidad y personalidad de un pueblo caracterizado por su obra y por sus creaciones. En el caso paraguayo, tenemos la fusión del pueblo guaraní y su hermoso idioma musical con la inmigración hispana y la creación y las artes y la hermosa música característica de las misiones jesuíticas. Y en el caso de Quito, por la Escuela de Arte Quiteño, derivada de la flamenca, gracias a la labor destacada de Fray Jodoco Rique, un primo del emperador Carlos V, que llegó de misionero a Quito, y del padre Pedro Gociel. Tal como en el Paraguay, en Quito también se desarrolló una escuela de música sacra y barroca, que recién ahora es conocida y apreciada, y que recién hace poco se han hallado las anotaciones musicales de la época. Tanto que se da el caso curioso de que una obra escrita en 1686 por el músico mestizo Gonzalo Pillajo, denominada La Chacona, en cierto modo recién fue estrenada en la ciudad de Bolonia, Italia, en el año 2006, gracias a las gestiones de un embajador ecuatoriano. Por otro lado, con su voluntad de no pertenecer a Buenos Aires, sino de ser una república libre y bilingüe, y con la decisión quiteña de constituir una república separada de los virreinatos de Bogotá y Lima, nuestros países se ahorraron muchos conflictos civiles, tales como las guerras entre unitarios y federales que tanto tiempo consumieron a la Argentina, y en el caso ecuatoriano, la interminable violencia y guerra de guerrillas que ha azotado a Colombia por más de 60 años. Pero luego de la independencia de Guayaquil, tropas enviadas por el general Simón Bolívar, quienes ya habían separado de España Venezuela y la actual Colombia, llamada Santa Fe entonces, llegaron a Guayaquil e incorporaron a esta ciudad al país formado por Bolívar, prácticamente de facto. Cierto que se hizo un plebiscito para optar por Colombia o el Perú, pero en los hechos el plebiscito fue manipulado, pues votaron las tropas colombianas y venezolanas. Así pues, se arrió la bandera celeste y blanca de Guayaquil independiente y se izó el pabellón tricolor colombiano diseñado por el precursor Antonio Miranda. Como bien escribió el político liberal Pedro Carbo, guayaquileño, Simón Bolívar, aclamado como jefe de la nueva República de Colombia, extendió después sus límites agregándole de grado o por fuerza los pueblos de la antigua presidencia de Quito, inclusive Guayaquil. Posteriormente, en 1822, se libró el combate de Riobamba,
y el 24 de mayo del mismo año, la batalla de Pichincha, una de las más importantes en la historia de América del Sur, que consolidó la independencia de nuestras tierras. Aquí cabe señalar que en esta batalla de Pichincha por primera vez participan a la vez ecuatorianos, argentinos, colombianos, venezolanos e inclusive paraguayos, así como el batallón Albión, integrada por ingleses, escoceses e irlandeses. Estos últimos sucesos hicieron que la antigua presidencia de Quito fuera incorporada inmediatamente a la Gran Colombia que organizaba Bolívar con el nombre de antihistórico de Departamento del Sur, y se nombró presidente al jefe del ejército, general Juan José Flores. En realidad, el primer presidente del Ecuador debió ser el gran poeta José Joaquín Olmedo, que presidió la Junta de Guayaquil, o el destacado diplomático y estadista don Vicente Rocafuerte. En todo caso, el país todavía vivió sujeto al dominio gran colombiano, y solo en marzo de 1845 logró consolidarse como una república realmente independiente, gobernada por ecuatorianos. Hoy la República del Ecuador, al igual que el Paraguay y los demás países hermanos de América, buscan nuevos derroteros para desarrollar una cultura y para desarrollar sus recursos y llegar a ser sociedades más prósperas y justas. Me parece que lastimosamente los pocos modelos que se siguen ya han sido fallidos y queda la gran tarea de armar un nuevo modelo y construir una novísima fórmula social que permita alcanzar tan altos rumbos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por su excelente ponencia, que nos ha servido sin ninguna duda para tener una idea de lo que ha sido el proceso de la independencia de Ecuador. Realmente para nosotros, desde la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, es un gran honor tenerlo. Y a continuación le paso la palabra a nuestra moderadora, la doctora Ana Barreto Balinotti. Ella es historiadora, miembro fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia. Ella fue directora del Museo de la Casa de la Independencia. Su labor en torno a la investigación histórica ha estado enfocada en estos últimos 10 años en la historia de las mujeres en el Paraguay, empezando con el libro Elisa Lynch y Mujeres que hicieron historia en Paraguay, hasta Silvia, la niña que vivió para contarlo, del año 2020. Doctora Ana Barreto, un gran honor y un gran gusto tenerla, y a partir de ahora todo el micrófono, todo el auditorio es suyo para la presentación, para las preguntas y para que también con todos sus conocimientos pueda enriquecer esta grata experiencia, donde en este mismo momento estamos más de 156, 157 participantes, entre quienes quiero destacar la presencia de la señora María Eugenia Dargen. Ella es ministra consejera de la República Dominicana en Paraguay. Querida Ana Barreto, el micrófono y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, doctor Genes. Encantada de conocerlo, haberlo escuchado, embajador Mora. Le cuento que hay más de 100 alumnos que lo acaban de escuchar hablar sobre el proceso de independencia de Ecuador, escucharlo pensar sobre un Ecuador caminando hoy, caminando dentro del contexto latinoamericano. Y estos estudiantes que lo han escuchado están en todo el Paraguay, desde el norte de Concepción al sur, desde el este, la frontera con Brasil, Canindeyú, hasta en la capital Asunción. Bien, así como escucharon al señor Eduardo Mora Anda en hablar sobre el proceso de independencia en Ecuador, a continuación vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente,
al miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, el señor Fabián Chamorro. Chamorro nos va a hablar, Chamorro va a jugar hoy de local y nos va a hablar acerca del proceso de la independencia de nuestro país. Porque este conversatorio tiene como fin poder hablar acerca de cómo dos hoy repúblicas sudamericanas, en un momento dado unidas por una misma capital o por un mismo nexo, ciertamente la península ibérica, pero también el virreinato del Perú, pudieron forjar sus independencias. ¿Cuáles fueron sus actores? ¿Cuánto tiempo llevó ese proceso? ¿Quiénes se vieron involucrados? ¿Cuál era la economía que estaba en juego? Bueno, a continuación le presento a Fabián. Él tiene un tema que tiene mucho que ver con la fecha que los paraguayos reconocemos como la independencia. Fabián Chamorro presenta hoy los procesos de la independencia en Sudamérica, el 14 y 15 de mayo de 1811, significado en el camino hacia la independencia de la corona española y del Río de la Plata para la creación del Paraguay. Le recuerdo, antes de darle la palabra a nuestro ponente, que todas las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y al terminar esta segunda ponencia vamos a dar una apertura a un debate. Fabián, contigo. Muchísimas gracias, Ana. Buenas noches a los embajadores, tanto al embajador de Ecuador en Paraguay y al doctor Mora también, que nos dio una excelente explicación sobre lo que fue el proceso independentista ecuatoriano. También a los alumnos y a los profesores Freddy y Ana. No sé si tengo habilitada la pantalla para compartir algo. Sí tengo, ya creo que sí. Creo que sí. Un rato. Les quiero compartir algunas imágenes nada más, como para explicar lo que fue nuestro proceso, o sea, cuando digo el proceso de independencia del Paraguay. Muchos historiadores paraguayos hablan de que nuestro proceso de independencia fue más de Buenos Aires incluso que de la propia metrópoli española. Pero vamos a tratar de entender esto. La primera parte ya no voy a hacer porque el embajador ya explicó muy bien lo que fue la influencia de la Revolución Francesa, la influencia norteamericana. También habló muy brevemente el tema de las logias de Europa que tuvieron también influencia en varios de los próceres sudamericanos. Así que esa parte ya la vamos a ir saltando y vamos directamente al primer episodio que comienza a marcar el camino de la independencia del Paraguay. Hablaron hace rato de las juntas, hablaron de Napoleón, pero antes de eso ocurrieron unas invasiones inglesas a territorio sudamericano, específicamente a Montevideo y Buenos Aires. Esas invasiones tuvieron en el mediano plazo mucha importancia, sobre todo porque ocurrió algo que no se había visto, por lo menos en la región, que es que los criollos comenzaron a tener incidencia, porque los criollos eran mayoría tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Además habían traído refuerzos desde territorios que hoy conocemos como Bolivia, el mismo Paraguay y de otros lugares de Sudamérica para reforzar aquellas tropas. Y los criollos fueron quienes ganaron durante ambas invasiones, tanto la de 1806 como la de 1807. Los paraguayos participan en esta segunda invasión al mando de Bernardo de Velasco, que era el gobernador paraguayo y ya en ese momento también gobernador de las Misiones, lo que hoy conocemos como parte del territorio de Paraguay y de Argentina, y también una parte dentro del territorio Río Grande del Sur brasilero. Paraguay envió contingentes que no la pasaron para nada bien, comandados por Velasco, muchos de aquellos paraguayos
sufrieron las penurias de la campaña, y uno de los que casi murió fue fundamental años después para la independencia del Paraguay, que se llamaba Fulgencio Yegros. Vamos a hablar un poquito más de Fulgencio Yegros, que es muy importante para el proceso de independencia del Paraguay. Ahí están justamente las consecuencias de las invasiones inglesas. Primero, ¿qué hicieron los ingleses? Sacaron un periódico, en castellano por supuesto, para hablar de las virtudes del libre comercio, las ideas de república, y la consecuencia luego de las victorias de los criollos, el desprestigio de los líderes españoles que habían participado en esas invasiones. Estos dos son personajes fundamentales. Quiero decir que son cuadros, imágenes pintadas muchos años después de que ellos hayan muerto, pero son los principales protagonistas de esas invasiones por el lado de Paraguay. A la izquierda le ven a Fernando Lamora y a la derecha le ven a Fulgencio Yegros. Ambos participan con mando militar en las batallas de Montevideo y, como les conté, Fulgencio Yegros recibe una herida en la garganta que casi le termina costando la vida. Bueno, esto de España, también habló el embajador de la influencia de Napoleón, la invasión napoleónica a la península ibérica, y la formación de las juntas, tanto en Buenos Aires como en otras partes de Latinoamérica. La Junta de Buenos Aires se forma el 25 de mayo del año 1810, y de alguna manera es la fecha también en la que empieza el proceso de independencia paraguayo. ¿Por qué? Porque Paraguay decide de alguna manera no jurar fidelidad a esa junta y mantenerse todavía dentro de la órbita española. Porque en Paraguay el Bernardo Velasco era una personalidad muy querida, muy respetada, sobre todo hasta este periodo. Y rápidamente, y además había una enemistad ya de larga data con el puerto, o sea, con Buenos Aires. Paraguay era una provincia de frontera de lo que se conocía como el virreinato del Río de la Plata. Ahí a la derecha ustedes ven parte del virreinato del Río de la Plata, dividido por sus intendencias. Y ahí ven la intendencia del Paraguay. Paraguay era la frontera en esta región, sobre todo en el norte, con la corona portuguesa. De hecho, había incursiones importantes de los portugueses que habían fundado en el Alto Paraguay, fuertes como Coimbra, Corumbá, y años después Albuquerque, que le comenzaron a sacar territorio español a lo que hoy conocemos como la República del Paraguay. Paraguay no entra directamente en ese proceso que había iniciado Buenos Aires. ¿Y qué hace Buenos Aires? Buenos Aires hace lo peor que pueden hacer tratando de lograr adhesiones. Manda expediciones militares a aquellas provincias o intendencias que no se plegaron directamente. Este fue el caso de Paraguay. Buenos Aires buscaba mantener esa hegemonía en el Río de la Plata, pero como un ente independiente. No sé si llamarlo ya una república, porque al principio tampoco ellos sabían mucho qué hacer. Estaban esperando para ver qué sucedía realmente en España antes de tomar una decisión definitiva con respecto a las formas de gobierno que iban a utilizar. Había una incipiente identidad paraguaya. No existía todavía la identidad del paraguayo como tal. Había tres corrientes muy importantes dentro de ese proceso de identidad. Por supuesto que el guaraní era el idioma preponderante en lo que hoy es Paraguay. Había costumbres muy diferentes a las de otras provincias, pero todavía no había una identidad totalmente marcada. Y en Paraguay había tres posturas diferentes. Una, los criollos que estaban a favor de España, los criollos que estaban a favor de Buenos Aires, o sea, que querían unirse a esa entidad que era Buenos Aires, a esa nueva entidad que quería crear Buenos Aires, y aquellos que querían de alguna manera tener un país, o por lo menos por el momento todavía una provincia independiente a la que estaban creando los porteños. La expedición militar de Manuel Belgrano marca la
independencia del Paraguay, puesto que en la segunda batalla, ¿qué hace Belgrano? Entra a territorio paraguayo y ocurren dos grandes batallas, la de Paraguarí y Taguarí. El ejército porteño, mucho más pequeño, pero mejor armado, total, era un ejército entrenado. Y en Paraguay que había la superioridad numérica, porque estamos hablando que en Paraguarí pelearon 6.000 paraguayos contra aproximadamente 1.200 porteños. Los paraguayos no tenían armamento, tampoco tenían entrenamiento, tanto así que cuando empieza la batalla de Paraguarí, a los primeros cañonazos se desbandan los paraguayos. El error de los porteños fue entrar a saquear Paraguarí y ser sorprendidos por unidades de caballería que no estaban a la vista de ellos y que los terminan rodeando. Así vencen los paraguayos en Paraguarí primero y en Tacuarí sí ya con más estrategia militar y ayudados por la superioridad numérica, lo vence definitivamente a Belgrano. ¿Qué pasa en esa segunda batalla? La batalla de Paraguarí fue el 19 de enero de 1811 y la de Tacuarí fue el 7 de marzo de 1811. Al terminar la batalla, Belgrano se reúne con el comandante paraguayo que se llamaba Manuel Atanasio Cabañas, un terrateniente, un encomendero. Hasta en 1804 desaparece la encomienda, pero él era una persona que tenía mucho poder económico, político y militar también. Se reúnen ambos líderes de aquella batalla y de alguna manera Belgrano lo termina convenciendo a Cabañas de que ellos no venían a atacar a los paraguayos, sino que venían a darle de alguna manera libertad o romper el yugo español y que los paraguayos se unan a ellos. En principio no tuvo tampoco mucho efecto de eso, más allá de que Cabañas le deja ir a Belgrano a Buenos Aires sin dejar ningún prisionero, sin dejar ningún tipo de armas. Se va a Buenos Aires y comienza una correspondencia entre Belgrano y el hermano de uno de los principales próceres de la independencia, que se llamaba Antonio Tomás Yegros, que era el hermano de Fulgencio Yegros. Bueno, estas son las batallas. ¿Qué pasa a partir de ahí, Velasco va a haber reducido su poder? ¿Por qué? Porque él era el comandante de las tropas paraguayas en Paraguay. Y cuando la batalla empezó, él escapó, huyó. Muchos cuentan versiones de que se vistió de campesino y huyó hacia una localidad que se llama Yaguarón. Eso hizo que él pierda todo ese cariño o toda esa ascendencia que tenía sobre sus tropas. Y a partir de ahí es como que él se da cuenta de que podía ocurrir lo inevitable, que era que lo terminen echando del poder. Tanto así de que también tienen una muy mala idea, que era, quiso deshacerse del ejército paraguayo. O sea, de hecho licenció prácticamente todas las tropas paraguayas, dejó una pequeña unidad nada más, envió a los principales comandantes muy lejos de Asunción. Uno lo envió a la zona de Cacupé, otro lo envió a la zona de Itapúa, que hoy es Encarnación, otro lo envió a la zona de Corrientes. Entonces trató de debilitar esa fuerza paraguaya para evitarse males mayores. Sin embargo, igual los paraguayos encontraron un líder. Cabañas no fue ese líder porque Cabañas se mostraba a favor de Buenos Aires. Después de su reunión con Belgrano y de otras cuestiones más que sucedieron a partir de marzo, él se encerró en su feudo en la zona de Cordillera y ya no se metió en este proceso. Manuel Gamarra, que fue el otro líder paraguayo que venció también en las batallas de Paraguarí y Taguarí, era españolista. De hecho, en la noche del 14 y 15 de mayo, él terminó defendiéndolo a Velasco. Pero había otro oficial de alta graduación que sí pensaba en un Paraguay libre, sin saber tampoco mucho qué hacer en principio con eso, que era Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros intentó hacer una revolución con unidades militares llegando a diferentes puntos del Paraguay, pero no terminó ocurriendo de esa manera. Ahí tenemos la única pintura que yo conozco por lo menos de Velasco a la izquierda, y a la derecha está José de Abreu. José de Abreu era un comandante militar de la zona de Río Grande del Sur, brasilero, el imperio portugués todavía, cuando eso. ¿Qué hace Velasco? Además de deshacerse de parte de sus tropas militares y dejar una muy pequeña guarnición en Asunción, trata de aliarse con los portugueses.
trata de traer refuerzos desde Brasil para asegurarse el poder. ¿Qué pasaba? No era solamente el movimiento de Yegros el que se conocía en Asunción. Había movimientos en Concepción y en otras ciudades del país que ya se estaban preparando para lo mismo. Termina resultando, hoy conocemos y tenemos nuestros próceres porque resultó uno de esos intentos de tomar el poder, pero había en toda la República rumores sobre lo que podría ocurrir. Este fue ya el último error de Velasco. Se conoce porque el Cabildo de Asunción, el Cabildo, aprueba la venida de tropas portuguesas. Uno de los del Cabildo tenía parientes, por supuesto eran todos parientes de una pequeña sociedad de la provincia del Paraguay, y se entera uno de los comandantes principales que estaba en Asunción. Entonces se acelera, lo que tenía que ser una revolución se convierte en un golpe cuartelero. Pedro Juan Caballero era el segundo en la línea de mando dentro de aquella revolución que había pensado Fulgencio Yegros. Ya no había tiempo. Si se iba a Abreu y no lo atajaban adecuadamente, podía llegar a su territorio y traer ese refuerzo. Eso aceleró el golpe del 14 y 15 de mayo, y los principales protagonistas fueron Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio Iturbe. Pedro Juan Caballero encabeza ese golpe del 14 y 15 de mayo, y Vicente Ignacio Iturbe se convierte en la persona que negocia realmente con Velasco, porque él es el que va junto a Velasco varias veces durante esa noche para tratar de convencerlo y que se termine rindiendo. Esta es la Casa de la Independencia. Justamente Ana fue una de las más, ¿cómo se dice? Las mejores, una de las mejores directoras que tuvimos del Museo Casa de la Independencia. Le dio otros aires a un lugar tan importante para la historia de nuestro país. De esta casa salieron la noche del 14 de mayo un grupo de próceres que fueron tomando diferentes cuarteles. Muchos nos cuentan, o sea, cuando leemos historia del Paraguay en la secundaria, e incluso aquellos que lo prueban en algunas carreras que tienen que dar la historia del Paraguay, se encuentran con un relato muy breve y con 2 o 3 nombres nada más, pero fue todo un aparato militar el que organizaron en aquel momento los próceres paraguayos. Esta era la Casa la Casa de los Gobernadores, una construcción que lastimosamente se terminó echando en la década de 1910. Esto es un mapa justamente que está en la Casa de la Independencia, que muestra las diferentes localidades de Asunción. Acá está el 4, es la Casa de los Gobernadores, y acá el 1 es la Casa de la Independencia, de donde salen nuestros próceres. Esto voy a hacer muy rápido. Esto justamente muestra el momento en el que se comenzó a desmantelar la Casa de los Gobernadores. Esto es Asunción. No quiero entrar mucho en el aspecto militar para no aburrirles, pero ¿qué hicieron los próceres? Literalmente tomaron cada uno de los cuarteles que estaban alrededor. Alrededor de la Casa de la Independencia había varios cuarteles. Estaba el cuartel de artillería, caballería, estaba el cuartel principal de la plaza, que es el primer cuartel que toman, y a partir de ahí van negociando con Velasco hasta que Velasco llega a sacarle toda la paciencia ya a Pedro Juan Caballero. Caballero le envía un ultimátum con las primeras luces del 15 de mayo, y le da el ultimátum. Le dicen que si es que no se rendía en cierta cantidad de minutos, iban a obrar los cañones. Velasco no le quedó otra que terminar rindiéndose. Esta es una de las pinturas más, o sea, la que se acercaría más a lo que fue esa rendición de Velasco. El que está hablando con él sería Vicente Ignacio Iturbe. Se ven los cañones, la Casa de los Gobernadores, y esa mañana del 15 de mayo se termina rindiendo Velasco. El proceso de independencia del Paraguay no es tan sangriento, como el proceso de independencia que se dieron en otros países de la región. Sin embargo, nuestra independencia, la independencia del Paraguay, no fue reconocida por Buenos Aires durante décadas. Paraguay tiene el reconocimiento de la Confederación Argentina recién en junio del año 1852.
durante el gobierno de Carlos Antonio López, 41 años después. El primer reconocimiento de un país extranjero a la independencia del Paraguay recién es el año 1944. O sea, más allá de que nunca más una autoridad española tuvo poder sobre lo que se convirtió luego en la República del Paraguay, no tenía reconocimiento oficial prácticamente de nadie. Hasta ese 1844 en el que comienza a lograr el reconocimiento de varios países, hasta que eso se completa ya por el año 1854 aproximadamente. España recién lo hace ya por la década de 1880, o sea, tardaron también en reconocer a esta república, que ya se creó como tal el 12 de octubre del año 1813, siendo una de las primeras repúblicas latinoamericanas. Así que el largo proceso de independencia del Paraguay, que realmente terminó siendo largo, hay algunos autores que meten inclusive la cuestión de la guerra de Triple Alianza, porque luego de la guerra de Triple Alianza es donde se delimita definitivamente el territorio paraguayo, con Argentina y con Brasil especialmente. Entonces, algunos le llevan incluso hasta ese periodo. Bueno, de mi parte es todo, profesora. Yo no sé si hay, no sé cómo vamos a hacer con la cuestión de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Hemos disfrutado hoy de dos ponencias sobre dos países, pero ponencias que además son diferentes. La ponencia del embajador Eduardo, una ponencia académica. La ponencia de Fabián es una ponencia mucho más dinámica, porque además nos acercó a imágenes. Pero a mí me gustaría mucho poder abrir las preguntas. A mí me gustaría, yo ya estuve prestando la atención a los tres. Me estuvo dando vuelta algunas cosas en la cabeza. Una de las últimas cosas que dijo Fabián, que fue, por ejemplo, la ausencia o pensar la independencia paraguaya no como una guerra, o sea, como la guerra que sí tuvo que enfrentar la Antigua en Audiencia de Quito para en algún momento transformarse, incluso después ciertamente desligado del proyecto de la Gran Colombia Bolívar en el Ecuador. Y eso en el Paraguay no pasó. Si bien es cierto que, no sé si Fabián comparte el hecho de que no hubo una guerra, pero podríamos decir que conforme pasaron los años sí hubo un derramamiento de sangre en la cúpula del poder. Eso me encantaría muchísimo. Eso sería como para vos, Fabián, pensar un poco en la no guerra, o por qué no hubo una guerra y fue este cuartelazo el que hablabas. Por otro lado, hay tres ejes que me gustaría mucho preguntarles a los ponentes. Los tres ejes son iguales y cada uno respondería desde la perspectiva del país que estudia. La primera es el aspecto económico. Cuando hablamos de la independencia, el proceso de la independencia, este proceso entendido en Ecuador al menos en dos momentos, 1809, 1810, en Paraguay entendido como a partir de 1811, pero ¿cuándo se sucede? ¿Cuál era la situación económica en ese momento de esa colonia? Pregunta número uno. Y si la independencia de alguna manera alteró o positiva o negativamente el estado de la economía en el caso de la Real Audiencia de Quito por un lado y en el caso del Paraguay por otro. La otra cuestión, el segundo eje que me encantaría poder hacer un paralelismo con los dos ponentes es en el ámbito de la formación de las élites. Porque cuando hablamos del cuando hablamos del Ecuador, nosotros hablamos de un territorio que albergaba a universidades por lo menos desde finales del siglo XVI y el siglo XVII.
Sin embargo, el Paraguay era una provincia de contención y resguardo para Buenos Aires, que en realidad nunca tuvo un proyecto formal de universidad. De hecho, los participantes o los llamados próceres de la independencia en el Paraguay fueron personas que salieron en extralímites de la provincia y fueron a estudiar a otra provincia. Sin embargo, el Ecuador hoy fue capaz de generar incluso su propia corriente de pensamiento independentista. Esa es esa es la segunda. Y la tercera es, teniendo en cuenta nuevas investigaciones que se hacen y nuevas preguntas que los bicentenarios empujaron dentro de cada uno de nuestros países, ¿cómo ven ustedes dos, ambos ponentes, el papel de las mujeres y el papel de los esclavos? ¿Empieza quién? Que empiece el embajador. Que empiece el embajador. Con mucho gusto agradezco a Ana por sus conceptos sobre nuestras posiciones tan generosos. Yo diría que en el aspecto económico, la independencia liberó a estos países de muchos impuestos que había establecido España, especialmente uno que se llamaba el impuesto a las alcabalas, que suscitó una rebelión. Pero también hay que decir la verdad, la independencia supuso que el territorio del Ecuador, sobre todo ciertas provincias, sean teatro de operaciones de las tropas gran colombianas y las llegadas desde el sur, argentinas, tropas que se dio San Martín a Bolívar, en fin. Y eso supuso también un desmedro de la situación económica de ciertas ciudades y provincias que tuvieron que aportar con caballos tan importantes en esa época, con fondos, con ganado para alimentar a las tropas, con contribuciones especiales y hasta fundiendo las rejas de hierro de las casas y mansiones que había en ciertas ciudades. Hay un libro interesante de un ecuatoriano que se llama Ecuador en la independencia del Perú, en que se ve la gran contribución que supuso las batallas de Junín y Ayacucho de parte de las provincias ecuatorianas, porque el ejército del mariscal Sucre, para avanzar sobre el Perú, que estaba controlado todavía por España, tuvo que aprovisionarse en las provincias de Azuay y Loja, o sea, en el sur del Ecuador. Otro aspecto económico relevante fue que se acabó el monopolio que ejercía España, monopolio comercial. Todos los productos de América, y particularmente en este caso de la audiencia de Quito, tenían que salir a España y de ahí eran comercializados. Con la independencia, pues el Ecuador comienza a comerciar con todos los países del mundo y esa era la meta precisamente que buscaba Inglaterra al auspiciar la independencia de los países latinoamericanos. En cuanto a universidades, es verdad, Quito fue una ciudad adelantada en la fundación de universidades. Llegaron en la época española a haber 3 universidades en Quito. La de los jesuitas fue suprimida con la expulsión por Carlos III.
pero la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fundaron los dominicanos, continuó y fue transformada por Bolívar en la actual Universidad Central del Ecuador, que funciona en Quito. Y también hubo otra universidad de los agustinos. De modo que en eso Quito se adelantó mucho, y es de notar que las universidades que el gobierno español y las órdenes religiosas fundaron en América Latina son anteriores a las universidades que fundaron los ingleses en el territorio que ahora es Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos. Eso es lo que... En cuanto al papel de la mujer y de los esclavos, que es una pregunta interesante, las mujeres tuvieron una gran participación en la independencia. Nosotros tenemos dos figuras ya clásicas, incluso en las novelas, que son Manuela Cañizares, que hizo de anfitriona para las reuniones de los patriotas, y Manuelita Sáenz, que fue una amante de Bolívar, que le acompañó en las batallas del Perú y en el gobierno de Lima, cuando Bolívar fue dictador del Perú. Es curioso que decía con mucha gracia un escritor nuestro que el Ecuador no puso los generales, sino las amantes de los generales. Pero eran porque Rosita Campuzano, que era la compañera del general San Martín, era guayaquileña, era ecuatoriana, y Manuelita Sáenz era la compañera de Bolívar en un tramo de su vida. Bolívar tuvo muchas uniones, aparte de que era viudo. De modo que la mujer jugó un papel de activadora de la independencia. Participaron con mucho entusiasmo y apoyaron mucho a las tropas para los combates, les aprovisionaron, tienen un papel muy relevante en eso, e incluso bordaron las primeras banderas. Como he dicho, Guayaquil Independiente tuvo una bandera que era parecida a la de Buenos Aires, y que es la que llevó el almirante Brown a Guayaquil, porque la flota del almirante Brown llegó para apoyar la independencia de Guayaquil. Y en cuanto al papel de los esclavos, bueno, generalmente al independizarse el Ecuador y en los primeros gobiernos declararon que el que nacía en tierra ecuatoriana, en tierra americana, era un hombre libre, no era, aunque sea hijo de esclavo. Después viene en el Ecuador la manumisión de los esclavos que quedaban, que no eran ya muchos. Y hay muchos oficiales de raza negra, de origen africano, en las tropas de Bolívar. Incluso hay un general importante en el primer gobierno ecuatoriano, que es el general Otamendi. De modo que también gente de todas las razas participó en la independencia. Y eso es algo de resaltar. Muchas gracias. Bueno, por el lado paraguayo, primero la parte económica fue muy dura al principio de ese proceso de independencia. Primero porque nuestro principal comprador, que era Buenos Aires, se quedó, o sea, nos quedamos lejos de Buenos Aires por decisiones políticas de los criollos paraguayos,
Y segundo, que los españoles desde el puerto de Montevideo bloquearon el río. Si uno ve los números de lo que fue el último año de estando bajo el dominio español, de cuánto se recaudó, y nos vamos al siguiente año, 1812, bajó prácticamente al 10%. Por estas dos cosas que te digo. De hecho, acomodar esa nueva economía post-independencia le costó mucho al Paraguay. Por lo que estábamos contando, Paraguay es una provincia aislada, sin salida al mar. ¿Cuáles eran los principales productos? La yerba mate, cuero, madera, y el estanco del tabaco, que fue fundamental. En Paraguay no había monedas prácticamente hasta que llegó el estanco del tabaco en 1880. Entonces, todo eso también hay que tener en cuenta. O sea, la economía paraguaya no era muy normal tampoco antes de iniciar el proceso de independencia. Así que le costó mucho a Paraguay, y después hay que recordar, justamente para los hermanos ecuatorianos y también para los alumnos por ahí, sí, entre 1811 y 1814 son 3 años nada más, en el que empieza ya la hegemonía de Francia. Y en el año 1816, cuando se endurecen las cuestiones económicas de Francia con respecto a la salida de productos, el ingreso de productos, la pelea con Buenos Aires, entonces también cambia completamente la economía con él. Así que no hubo un periodo de riqueza, quizás posterior a ese 1880 hasta 1811, Paraguay haya recibido mayor cantidad de metálicos. En Paraguay estaban los impuestos, los mismos impuestos que se pagaban en las diferentes provincias, eso siempre existió, pero por lo menos hubo un intercambio más importante en una sociedad prácticamente, no quiero decir netamente rural para no decir 100%, pero un gran porcentaje solamente rural, que producían un 70% para el consumo propio. O sea, no, nuestra economía fue pobre en ciertos sectores. Después creo que preguntaste, Ana, por el tema de la mujer y los esclavos. Con respecto a las mujeres, la participación, para mí existe una participación de Juana María de Lara. Hay un material tuyo que me queda todavía por leer, pero voy a decir lo que, en vista de lo que yo vi, que creo que ella tuvo participación en la cuestión de trasladar información desde su puesto ahí en la catedral, y la cercanía con todos los cuarteles. Hay que recordar, como mostré hace rato, todos los cuarteles estaban alrededor de la casa de los gobernadores, y su presencia, como estaba de camino a su casa, que era frente a la casa, lo que conocemos hoy como la Casa de la Independencia, no pasaba desapercibida, y esa participación es innegable. Yo desconozco sinceramente. También están está Esperati, la que terminó siendo luego la esposa de Fulgencio Yegros, que también creo que habrá tenido algún tipo de participación. Me falta mucho aprender sobre la historia de la mujer en general, como para poder ver si hubo otras mujeres que participaron en nuestra independencia. Y una curiosidad, porque justo el embajador dijo que todos participaron de ese proceso de independencia ecuatoriano, inclusive los pueblos originarios. En Paraguay no ocurre eso. En Paraguay había un marcado mestizaje, mucho mestizaje. Y los guaraníes que yo veo en ese primer proceso de, por ejemplo, para Tacuarí, Paraguarí, solamente servían para vaqueanos. No había batallones de guaraníes. No había gran cantidad de guaraníes, más allá de ayudar justamente a hacer el trabajo semi-esclavo, trasladar la logística, atender a los oficiales principales, que hacían también los esclavos, pero no hubo una marcada presencia de los guaraníes en nuestra independencia, y eso hay que resaltar también. Creo que eso era, Ana. No sé si preguntaste algo más. Discúlpame, yo no anoté. Sí, Fabián, sobre de qué manera influyó el proceso de independencia en la esclavitud. En la esclavitud, yo no le encuentro mucha diferencia, Ana, porque para mí que siguió el mismo régimen de explotación que sufrieron los guaraníes, los esclavos antes de la independencia. Para mí que siguió siendo, no sé si con Francia pudo haber cambiado algo, pero en ese primer periodo de independencia no, creo que no. Más allá de que hay gente que niega, nada, que haya habido esclavitud en Paraguay, increíblemente.
Sí, así como el embajador Eduardo Mora resaltaba el hecho de que desde la independencia en el Ecuador había como una suerte de libertad de vientres. Quienes nacían hijos de madres esclavas ya eran hombres libres, y que la manumisión llega posteriormente en la década del 50, 1800, creo que 51, algo así. Sin embargo, en el Paraguay es importante lo que resaltaste, y yo quería que lo digas, Fabián, porque en el Paraguay la independencia no significó absolutamente nada para la población esclava, porque si bien es cierto, hay una correspondencia muy interesante entre, decías la Sperati, es Josefa Facunda Sperati, la esposa de este hombre de quien vos hablabas, de Fulgencio Yegros. Cuando Fulgencio Yegros es presidente de la Junta, hay una correspondencia que hasta hoy existe en manos de sus descendientes yegros, que hablan acerca de cómo el matrimonio hablaba en términos de abolición de esclavitud en 1812. Sin embargo, sabemos que la esclavitud queda completamente abolida, y en tanto esclavos varones como esclavas mujeres recién son libres a partir de la Constitución de 1870. El 2 de octubre de 1869. Queda el decreto, pero bueno, El eso ya decreto. queda Pero claro, después está la Constitución del manifiesto en la 70. Constitución. Sí, cierto. Bien, estoy esperando, sí, primero hay un saludo para el embajador Eduardo, que le están enviando saludos muchos, unos ecuatorianos que están participando de la conferencia. Saludos también para el ponente Fabián Chamorro. Hay una observación que hacen acerca de la casa de la familia Martínez Sáenz. Lo hace en Lucio Rubén Ibarra. La casa de la familia Martínez Sáenz es la casa a la que hoy le llamamos la Casa de la Independencia. Efectivamente, la casa Martínez Sáenz es una casa construida en la década del 70, 1772, y es en el Paraguay la expresión de lo que era una casa de una familia sumamente poderosa. El hecho que tenía los pisos de ladrillo, tenía en las tejas, y además que a través del testamento que existe en el Archivo Nacional de Asunción de su dueño, del español Martínez Sáenz, podemos saber que él, como muchos hombres poderosos de la época del fin de la colonia, se dedicaba al comercio de la yerba mate y tenía su oficina comercial en Buenos Aires. Un aspecto que me llamó mucho la atención de los ponentes fue el hecho del vínculo que Fabián en un momento dado lo dice, algo así como que el Paraguay tuvo como en aires de respiro económico hasta que se da el bloqueo con Buenos Aires. Buenos Aires bloquea los ríos durante la presidencia del doctor Francia, entre el 16 y 1818, Paraguay queda sin poder comercializar absolutamente nada. Y es muy interesante eso porque Fabián dice, Argentina recién, o Buenos Aires recién va a reconocer la independencia del Paraguay en la década del 50, 1850 y algo. 52. Y eso también se da en Ecuador cuando, a ver si el embajador me corrige, en el primer gran golpe que hacen, en el primer golpe de la independencia, es el virreinato, es el virrey del Perú el que sofoca esta rebelión con ayuda de las tropas realistas. Es decir, siempre en estas provincias fuera del primer anillo del virreinato, que en este caso para el Paraguay era el virreinato del Río de la Plata y era Buenos Aires, siempre habían estos intentos de o no reconocimiento o de sofocamiento con fuerzas realistas de estos intentos de golpes o de cuartelazos con un espíritu fuerte independiente. Bien, doctor Genes, ¿le parece si
si cerramos de mi parte, me quedo pensando en la importancia de hablar históricamente del proceso de independencia. Algunos dirán, pero qué aburrido esto que sucedió hace más de 200 años. Y sin embargo, el acercarnos al proceso de la historia de la independencia nos lleva a también acercarnos al proyecto de república que tuvieron esos hombres, esas mujeres, si entraron dentro de ese proyecto esclavos, si entraron niños, si entraron escuelas, si entraron indígenas. Y ese proyecto, ese proyecto país que a lo mejor siempre hoy discutimos y nos enojamos o nos alegramos, nos lleva a pensar en estos actores, en estos protagonistas. ¿Quiénes son los que forjan la república? ¿Quiénes son los que luchan por la república? ¿Quiénes son los que piensan la república? Y también quiénes son los que deshacen la república. Pensar en una forma de resolución de conflictos. O sea, este cuartelazo que habla el académico Chamorro, estas guerras de independencia que hablaba el embajador Eduardo, ¿cómo fue la resolución de estas crisis o de estos conflictos? También pensar las independencias como una cuestión más amplia cultural, como de costumbres, como de legados, qué idiomas se hablaba, en qué idiomas se escribieron los documentos, qué persiste de lo que practicaban en ese momento las personas a hoy. Y aunque hay definitivamente muchos aspectos, el aspecto más interesante y que hace además, que liga además con la intencionalidad de la universidad de propiciar esta charla es ¿cuál fue el espíritu universitario, el de las ideas, el de la filosofía, que impulsó a los llamados próceres, ya sea en esta parte del Río de la Plata o más arriba del Virreinato del Perú, a movilizar este proyecto de república? Doctor Genes. Muchísimas gracias, licenciada Ana. Veo que aquí hay 2 preguntas en el chat y 2 preguntas en el box de preguntas y respuestas. Como habíamos previsto el tiempo hasta las 20 horas, creo que podríamos finalizar con esas 4 preguntas para que nuestro auditorio también tenga la posibilidad de tener una participación más activa. Yo creo que con eso podríamos ir cerrando. Yo les cuento que desde aquí, desde el otro lado, estoy disfrutando muchísimo con las palabras introductorias del embajador de Ecuador en Paraguay, con la ponencia del también embajador quien nos estuvo hablando del proceso de su país, de Ecuador, que realmente yo desconocía, me da unas primeras ideas, unas primeras nociones y por supuesto me despierta esa curiosidad, las cosas que Fabián nos va refrescando y por supuesto tu maravillosa intervención, licenciada Barreto. Así que yo creo que podríamos cerrar con esas 4 preguntas. Ahí veo que hay 2 en el chat y 2 en el box de preguntas y respuestas. Sí, las preguntas en el chat, creo que ambas, la hace Agustín, están dirigidas al embajador Eduardo Mora, y tiene que ver, la primera dice así, sobre los factores externos que impulsaron a los criollos a desligarse de la corona española, específicamente las logias secretas inglesas. Eso es uno. Y la otra es, ¿cómo ve usted esas injerencias externas de los países élites? Es una cuestión más de política actual. ¿Cómo ve usted esas injerencias externas de los países sobre los nuestros hoy en día? Bueno, en primer lugar yo quisiera resaltar que en la independencia jugaron un papel importante 2 sectores. El uno sería el sector de intelectuales, de escritores, de periodistas. En el Ecuador tuvimos, antes de la independencia, un personaje que se llamó Eugenio Espejo, que era médico, publicó el primer periódico de Quito y
y se adelantó a Pasteur al hablar de los microbios, era una especie de sabio. Él murió en prisión, perseguido por los españoles, pero esto es mucho antes de la proclamación de la independencia. Entonces había un sector intelectual que provenía de las universidades. Tenemos el poeta Olmedo, don Vicente Rocafuerte, del que mencioné también, que llegó a presidente. Era un gran intelectual, escribió un largo ensayo sobre la Revolución Francesa y también un importante ensayo, muy importante, sobre la tolerancia religiosa. Por otro lado está el estamento militar que se fue formando con las luchas de la independencia, en parte con oficiales del ejército español que por ser de origen americano se pasaban al nuevo ejército libertador, y por otra parte por tropas nuevas que se fueron formando y oficiales que fueron ascendiendo por méritos en batalla. Aquí hay figuras de todo, de toda clase, pero algunas brillantes. Y creo que esto se dio en varios países de América Latina. No sé si he contestado todas sus inquietudes, alguna cosa más se me queda. Sí, embajador, están contestadas. Y hay una pregunta para ambos. Creo que ambos fueron claros al respecto, pero a Priscila le gustaría una respuesta. Y es, saludos para ambos expositores. Una consulta. ¿Fue fundamental la invasión napoleónica en España para los movimientos independentistas en las Américas? O sea, sí, definitivamente sí. El embajador Mora, cuando empezó su exposición, justamente nos habló de la importancia que tuvo la invasión napoleónica, porque se quedó sin poder de repente, no solamente España y lo que era España en aquel momento, sino también todas las provincias que dependían en América de ella. Eh, Ese fue el detonante definitivo, porque a partir de ahí, por ejemplo, por lo menos para los paraguayos, ahí es que termina creándose la Junta de Buenos Aires y a partir de ahí empieza todo el proceso de independencia para nuestro país. Sí, yo diría que la invasión de Napoleón a España desarticuló el imperio español, lo desorganizó. Y en segundo lugar, hay un error histórico que solo podía cometer un rey incompetente como era Fernando VII, y es que en 1812 se reunió el Congreso de Cádiz, que agrupaba españoles y lo que llamaban españoles de América, o sea, los criollos. Y allí participaron diputados de todas las colonias americanas, de todas las audiencias y virreinatos. E incluso el secretario del Congreso fue un ecuatoriano, José Mejía Lequerica, que murió en Cádiz. Está enterrado ahí. Allí se proclamó que los españoles de la península y los de América eran iguales ante la ley. Esa constitución tan avanzada y liberal fue derogada por Fernando VII cuando volvió a tomar el poder en España. Y ese fue un retroceso que aceleró la independencia americana. Sí, hay una puja que en el Paraguay se ve cuando, específicamente cuando alguien que fue presidente, que fue aunque no sé si llamar primer presidente a Fulgencio Yegros, porque fue el presidente de la Junta Superior Gubernativa, pero sí cuando el doctor Francia hace carrera dentro de la función pública, esa puja entre quienes eran hijos de reputados españoles, pero nacidos en América, y quienes eran hijos de españoles, de españoles que ambos habían nacido en España. Eso es algo que es
extremadamente claro en la puja que tiene que ver con quienes ingresan a lo que llamaríamos hoy a la función pública, es decir, quienes ingresaban a trabajar o ya sea vinculados al cabildo o trabajaban como funcionarios del gobierno establecido en el Paraguay. Esa es una puja interesante. ¿Cómo quedaban afuera los que de alguna manera sus padres no habían nacido en España? Es muy difícil utilizar la palabra, creo que criollos en el Paraguay, embajador, porque no estaban tan marcadas como en otras metrópolis de América, las clases sociales en el Paraguay. Entonces es muy difícil. Los paraguayos se reconocían como españoles, todos, es decir, el doctor Francia se reconocía como un español nacido en América, o Fulgencio Yegros se reconocía como un español nacido en América, pero sí había una diferencia entre quienes eran hijos de españoles peninsulares y quienes eran hijos de españoles nacidos en América. Hay una pregunta para el académico Chamorro. Es una pregunta que yo me muero por responder, pero no lo voy a hacer. Y dice así, Fabián: buenas noches. En el hipotético caso que Paraguay no hubiera ayudado a las invasiones de 1806 y 1807, ¿cuál sería el giro de la historia si es que se daba? Perdón, ahí está mi micrófono abierto. No puedo responder a nada, no ocurrió. No ocurrió, o sea. Y los historiadores no respondemos, a ver, Marcos, los historiadores no trabajamos sobre hipótesis que no, o situaciones que no ocurrieron, porque ese es un campo perfecto para la literatura. La literatura allana un camino magnífico para esas suposiciones. Lo siento, tenemos que hablar sobre cosas que pasaron. Doctor Genes, ¿alguna otra pregunta que usted vea? Bueno, yo sigo viendo felicitaciones. Dayana dice felicitaciones a los organizadores, excelentes expositores, muy enriquecedor y significativo todo cuanto nos ofrecieron. Nos permiten acrecentar nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Desde España y siendo alumno de la UPAP, les felicito y les agradezco la invitación por poder percibir tan gran e importante momento histórico, el proceso de la independencia del Paraguay y del Ecuador. Muchas gracias. Para ir cerrando de mi parte, y después me gustaría pedirle al señor embajador que dé las palabras de cierre. Simplemente agradecer por este maravilloso momento de hacer academia, de rememorar la historia, de aprender de la historia de otros países. Fue realmente muy, muy enriquecedor escucharle al embajador Eduardo Mora, al querido Fabián Chamorro, además de ser un historiador muy joven en realidad, que tiene el gran mérito de haber despertado el interés por la historia en la gente. Yo creo que ese mérito le tenemos que dar a Fabián, sobre todo en la gente más, en la gente más joven. De alguna manera, como que el que está ahí en conjunto con otros jóvenes investigadores y jóvenes historiadores que están despertando lo que es la curiosidad y el amor por la historia, sobre todo por la historia paraguaya. Ana, un gusto enorme, enorme escucharte. Realmente estoy seguro que no podíamos tener una mejor moderadora que nos ayude a ordenar todas estas ideas, a darle ese dinamismo, porque cuesta un poco mantenernos despiertos del otro lado. Son casi 2 horas ya de este conversatorio y estamos todavía por más de 150 conectados, son 156 conectados. Y la academia justamente está cumpliendo su rol con esto, de convertirse en un espacio para acercar a la gente que hace historia, a la gente que investiga, para relacionarnos con los otros países y a nuestros estudiantes ávidos de escuchar y de aprender del otro lado. Simplemente muchísimas gracias.
en nombre de la Universidad Politécnica y Artística, a los expositores, a la moderadora, al señor embajador, le felicitamos por su reciente conmemoración de los 212 años del primer grito de la independencia, y desde la UPAP tomamos el compromiso de seguir fomentando este tipo de actividades. De mi parte es todo. Te paso de vuelta la palabra, Ana, para que nos pueda despedir el señor embajador también. Doctor Freygenes, muchísimas gracias por la invitación. Aunque en realidad estaba muy apretada con el tiempo, específicamente esta semana, yo no le dije a usted, pero le voy a decir ahora públicamente, que yo tengo un lazo muy lindo con Ecuador. He visitado Ecuador solamente una vez en mi vida y tengo esta anécdota para compartir porque siempre es la que me hace pensar en Ecuador. Según yo, no sé si existe pruebas de que pueda ser cierto, hay una diferencia de la comida entre la comida que es con productos de mar del Atlántico y productos de mar del Pacífico. Según yo, es completamente diferente y no tiene tanto que ver por las especias que se usan y por el tipo de condimentos, sino por cómo sabe la comida. Entonces, bueno, hacía mucho tiempo que había visitado Perú cuando llegué a Ecuador, fue en el 2009. Y pregunté dónde podía ir a un buen restaurante de comida de mar. Me mandaron a uno en Quito que se llama Mare Nostrum. La comida era tan linda, pero tan linda, que no solamente quise llorar, sino que escribí en la servilleta, le escribí, no sé, una sarta de sentimentalismo al chef para decirle que su comida me transportaba a cuando tenía no sé cuántos años y vivía en Perú. Pero lo que más recuerdo de Quito fue que primero era un clima delicioso, ese clima donde no hace frío, no hace calor y uno puede estar tan así a la brisa. Y había salido del restaurante y estaba con el encargado del estacionamiento esperando que venga el taxi. Y en esa quietud de medianoche escuchaba de fondo que había algo que estaba tocando, guitarras, músicos, pero era así como, no como una cinta, no como un disco, sino como un concierto en vivo. Y era un sonido melodioso que yo dije, bueno, esto es música, evidentemente que era como música folclórica. Entonces le digo al cuidador, ¿qué es eso que está sonando? Y me dice, ah, señora, esos son los hermanos Miño Naranjo. Y quería cerrar con esto porque mi recuerdo de Quito siempre es eso, el aroma que va subiendo por las sierras desde la costa y el sonido de los niños naranjos en la brisa quiteña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a Fabián, al embajador Mora, y le pasamos la palabra al señor embajador Santiago Apunte para que le dé cierre a este evento. Si puede habilitar su micrófono, por favor, señor embajador. Perdón, pensé que lo había hecho. Agradecer a ustedes por esta tan interesante conversatorio. Lo he dicho otras veces, esto facilita un poco mi trabajo, y es cierto, porque ya hablábamos, Freddy, al comienzo, que somos países un poco lejanos, que no nos conocemos mucho, y esto nos ayuda a conocernos. Se conoce, se puede apreciar. Ustedes nos ayudan en ese sentido que Ecuador y Paraguay estén cerca. Me ha encantado la anécdota de Ana. Efectivamente, Mare Nostrum pues, dejó de existir ese restaurante, uno de los mejores restaurantes de mariscos de Quito. Ya mencionado a los hermanos Miño Naranjo, otros expositores de la música ecuatoriana, de los más connotados. Usted es otra embajadora para nosotros, veo, de lo que es el Ecuador, y el Ecuador es de esa multiplicidad de países,
es un país pequeño que tiene cuatro regiones, como le llamamos, la costa, la sierra. Usted habla de esos vientos que suben de la costa, pero también suben de la otra parte, de la selva, de la parte amazónica. Tenemos las islas, de manera que es un microcosmos en sí mismo. Me ha interesado mucho este debate, me ha interesado mucho sus exposiciones. Me he mordido la lengua porque soy aficionado a esto para poder decir una u otra cosa. Sí, no puedo dejar de decir que las independencias no fueron solo armas, por supuesto. Las independencias se generaron con pensamientos de fondo que buscaban derroteros diferentes. En el caso de Ecuador, los libertadores no eran Libertador Bolívar o Sucre, no eran gente de armas únicamente, eran gente que diseñaban, que pensaban en integración. Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá con una visión geoestratégica y geopolítica importante. Sucre, tan querido en Ecuador, tuvo una hija, no llegó a conocer un poco él, casado también con una quiteña. Es un hombre lugarteniente de Bolívar, que también tiene una forma de entender y concebir la relación política que nos une. No por otra cosa se da y tiene tanta importancia la reunión en Guayaquil de San Martín y Bolívar, donde se prueba en definitiva qué va a pasar luego en América. Nada, esto puede seguir y es tan interesante poder hablar de historia y ver a jóvenes interesados en historia cuando parece ser que las cosas viejas no funcionan. Y no, parece ser más bien que cuando uno se ve y aprende del pasado, tiene algo más de fuerza para el futuro. De manera que ustedes, a todos, al embajador Mora, qué gusto verle, a todos ustedes, conocerles, la embajada aquí está abierta las puertas para dialogar este u otros temas y me ha encantado esta relación con la UPAP. Muchas gracias a todos y a todos ustedes participantes que nos han visto y nos han escuchado. Hasta luego, buenas noches. Muchísimas gracias, señor embajador. Hoy estamos un poquito desordenados, pero creo que importa más el contenido que el orden. Creo que merece la pena que Fabián y que el señor embajador Eduardo Mora también se despidan. Y con esto sí, después ya, licenciada Ana, usted cierra con los saludos finales. Le quiero dejar la última al embajador. Primero les agradezco a la universidad, a los embajadores también. Excelente ponencia la de nuestro disertante de Ecuador. Para mí también un placer, sinceramente, haber compartido este panel contigo, Freddy, que es un gran amigo, y con Ana, una de las intelectuales más importantes que tenemos en el país. No solamente es historiadora, Ana, sabe mucho. Así que hay que valorar eso. Y para mí un gran honor, en serio. Y espero que no sea la última vez que podamos volver a encontrarnos y ojalá ya presencialmente, como para poder dar estas charlas, para enriquecernos más. Así que muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio, un gran honor compartir con ustedes, ver a mi amigo, el embajador Santiago Apunte, que se desempeña tan bien, y a Ana Barreto, que ha dirigido también este diálogo, así como conocer y oírle a Fabián Chamorro y a Freddy. Ha sido un momento muy interesante. En verdad, faltan muchos aspectos por explorar sobre el tiempo de la independencia y ver las consecuencias que tienen para nuestros días. También creo que eso se nos quedó en el tintero. Pero de todo modo, muchas gracias y un abrazo para todos. Bien, con esto cerramos este panel en el marco de los 25 años de la UPAP. Doctor Freddy Genes, muchísimas gracias. Embajador Apunte, eso que usted, esos hilos que dejó, que metió,
creo que ameritan para seguir pensando, que parece, como usted dijo, que parece que somos países lejanos, pero estamos unidos más de lo que pensamos. Embajador Eduardo Mora, académico Fabián Chamorro, muchísimas gracias. Para todos, gracias por acompañarnos, por estar hasta ahora prendidos, por los saludos, por los cálidos saludos que enviaron, y seguramente va a ser hasta otra gran conversación que propicie de nuevo la UPAP. Muy buenas noches. Chao.